Y acá me acompaña uno de los líderes más importantes de la oposición en Argentina, Sergio Massa, del Partido Peronista, con serias posibilidades de terminar siendo el que conduzca el Partido Peronista en los próximos meses. Eso expresa un cambio generacional, eso expresa un momento distinto de la Argentina, donde todos queremos realmente crecer, queremos que haya oportunidades de progreso para todos, y sabemos que eso viene del camino de buenas relaciones internas y externas con todos los países del mundo, no poniendo diferencias ideológicas delante de las mejores soluciones. Recién Juan Manuel Abal Medina dijo que José Luis Gioja debería ser el nuevo presidente del Partido Justicialista. Y es un hombre que tiene la experiencia, el consenso y el diálogo con todos los sectores de este gran movimiento en su diversidad, que hay que buscar consolidar la unidad. Argentina necesita partidos políticos fuertes, son la base de nuestra democracia, y para eso el peronismo tiene una gran responsabilidad. Macri estaba describiendo mi participación en Davos y ahí habló de un líder peronista, no dijo del Partido Justicialista, pero bueno, después en general se hace reduccionismo. Yo soy peronista, pero lidero una fuerza política plural, donde hay radicales, donde hay desarrollistas, donde hay independientes y sobre todo jóvenes. No, acá no hubo ningún argumento. Lo que quiero dejar bien en claro que ninguno de ellos vino al bloque a dar la cara y explicar el motivo de su posición. ¿Cuántos son los que se fueron? No, creo que son 10 o 12, no tengo posibilidades idea. que se reúnan? Si los va a afectar en la actividad parlamentaria a partir No, de de ninguna manera. Nosotros vamos a hacer un fuerte trabajo también de alianza con otros bloques legislativos para a los efectos de mantener una posición mayoritaria dentro de esta Cámara de Diputados en relación a la defensa de los intereses del pueblo argentino. Las puertas del peronismo, del Frente para la Victoria y de este bloque están abiertas. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Después de la derrota de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, lo que acaba de suceder hoy es el segundo gran golpe que recibe el kirchnerismo puro. ¿Por qué? El Frente para la Victoria siempre fue una coalición que tenía su base en el Partido Justicialista, con sus diferentes matices, a la cual se le fue agregando y fue tomando cada vez más control el kirchnerismo puro, o una especie de interpretación por izquierda del peronismo, una especie de peronismo en clave setentista, reinventado allá por el año 2000. Entonces, claro, lo que sucedió hoy con la ida de 15 diputados, que tal vez sean más, encabezados por un hombre que fue un símbolo del kirchnerismo puro, como Diego Bossio, ¿sí? Atención con esto, es el comienzo de algo que uno podía ver, uno podía imaginar. Después de toda derrota electoral siempre hay pase de facturas en los partidos políticos, ¿no? Digo, los partidos políticos no son religiones donde siempre se va a mantener el credo sobre alguien. Los políticos se disciplinan o no en base a sus opiniones, pero también en base a sus intereses. Y aquí hay uno de los motivos fundamentales por los cuales hoy el kirchnerismo puro recibe este golpe, que es una fuga. ¿Por qué digo que es un golpe? Porque pierde la condición de primera minoría, ¿sí? Entonces ahora los que se van pueden negociar de manera autónoma con la conducción de la Cámara de Diputados, que está en manos de Cambiemos, pueden dar quórum sin necesidad que bajen los diputados del Frente para la Victoria, pueden a su vez negociar plata, porque de plata también se trata esta cuestión. En el bloque del Frente para la Victoria hay gente que son testimoniales, ¿sí? Digamos, tipos que ya no administran territorio, que pueden ser desde Julio De Vido hasta los diputados de la Cámpora, pero también están los que tienen que administrar territorio, o sea, los que se tienen que llevar bien sí o sí con el gobierno de Mauricio Macri, porque es el que maneja la canilla de la plata. Sobre todo las provincias del norte, si ustedes se fijan, las provincias, los diputados de las provincias que rompen con el núcleo del Frente para la Victoria son provincias que dependen, casi todas, de la coparticipación. Vale decir, dependen de la canilla de plata, de la guita, del cheque, como ustedes quieran llamarlo, que les mande el gobierno central. La Rioja, Salta, Catamarca, el Chaco, de ahí vienen los gobernadores que se van, porque son los que dependen de la plata de la canilla del gobierno nacional.
son los territoriales. Uno puede decir que hay una división lógica entre los testimoniales y los territoriales. Los territoriales son los que tienen que seguir gobernando. Imagínense provincias como La Rioja y el exgobernador Luis Beder Herrera, que fue un fervoroso kirchnerista durante 2 periodos. Bueno, ya se sumó al bloque de los disidentes y ya se fue. Ese mismo señor cuya gestión impresentable nosotros mostramos el año pasado hasta el cansancio en 3ª posición. Bueno, ese señor ya se pasó de bando y ya se fue, ya dejó de ser fervoroso kirchnerista. ¿Por qué? Hay una cuestión territorial, ¿sí? El presupuesto de La Rioja es 80-20, o casi, no sé si no es 90-10, si tiene una cantidad de recaudación propia, pero en una inmensa cantidad depende de la plata del gobierno nacional. Y si Macri no le paga en tiempo y forma, se le complica mucho la gobernabilidad. ¿Qué quiere decir la gobernabilidad? Se le complica mucho pagarle a los empleados públicos, pagarle a los maestros, pagarle a la policía. Y ya sabemos lo que pasa en una provincia cuando no se les paga a tiempo a los maestros, a la policía, a los docentes, estallido social y el gobernador se termina yendo. Entonces, ahí hay una buena explicación de por qué se arma este bloque. Pero la otra explicación interesante, y en esto uno puede centrarlo en la figura de Diego Bossio, tiene que ver con una particularidad del kirchnerismo, o del kirchnerismo final, si se quiere, que fue el maltrato o ¿cómo decirlo? Las zancadillas a los tipos que eran propios y que se habían inmolado por la causa. Y uno de estos casos fue el de Diego Bossio. Diego Bossio era como una estrella del kirchnerismo final. Manejaba el ANSES, manejaba el Procrear, hizo campaña, puso la cara para defender el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en todas las oportunidades. Nunca se le escuchó una disidencia. Y sin embargo, cuando además era un candidato que medía bien en la provincia de Buenos Aires, zancadilla. Cuenta la leyenda del mundo político, que a Diego Bossio lo bajan de la candidatura a la gobernación en la provincia de Buenos Aires porque lo aprietan. ¿Quiénes son los que lo aprietan? Bueno, le explican, lo sientan, una alianza armada entre Aníbal Fernández y la Cámpora, y le dicen, mirá, lo tuyo no va a poder ser, bajate de la candidatura. No, pero yo mido bien. Bajate de la candidatura. Y así fue como Bossio. Ustedes recuerdan cuando Cristina habló de aquel baño de humildad. Es uno de los primeros que se da el baño de humildad, cuando la verdad que era uno de los que medía bien en las encuestas. Medía mejor que Julián Domínguez, que era un desconocido, medía mejor que Fernando Espinosa. Sin embargo, se baja de la candidatura de una manera casi misteriosa. Y después sigue defendiendo la gestión del gobierno. Entonces, ahí se empieza a ver también esto que yo les digo, que tiene que ver con cuestiones personales, de maltrato, de, ¿cómo decirlo?, de encierro en la propia gestión, y esto es lo que termina provocando también en otro nivel de dirigentes la fractura del kirchnerismo. Pero está aquí con nosotros Alberto Fernández, que si algo conoce del kirchnerismo. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu mirada sobre esto que acaba de suceder, la fractura del Frente para la Victoria, en el bloque de diputados? A mí me parece que el peronismo merece un debate más profundo que esto que se está dando, que es oportunismo puro, no es otra cosa. En verdad, que a mí Diego Bossio o Urtubey me vengan a explicar ahora que han encontrado cosas cuestionables en Cristina, me parece casi cómico. ¿Por? Porque durante todos estos años hicieron todo lo que Cristina dijo que había que hacer. Fueron los que avalaron la ley de medios, la estatización de YPF tal como se hizo, los que votaron y los que acompañaron la estatización de Chicone para encubrir a Vudú, son los que votaron el pacto con Irán para encubrir un acuerdo espurio con Irán que hasta el día de hoy nadie sabe de qué se trata o de qué se trató. En verdad que ahora vengan a descubrir... Y que no sirvió para nada, además. Que no sirvió absolutamente para nada. Que ahora vengan a descubrir, son los que avalaron las tropelías de Moreno y se reían cuando Moreno hacía sinvergüenzadas. Son los que dijeron hasta último momento que Kicillof era la octava maravilla de la economía, por el amor de Dios. Y ahora resulta que vienen a descubrir los problemas de Cristina. Yo sinceramente en estos casos yo considero muy desvalioso, porque además en el fondo no hay una discusión sincera sobre lo que tiene que pasar en el peronismo, que alguna vez lo hablamos acá, Rolando. No hay una discusión honesta. Y este es el gran problema. Cuando ¿Cuál sería la discusión honesta? ¿Cuál es el núcleo de la discusión para vos? La discusión que tenemos que darnos es qué es el peronismo y qué quiere representar, a quién quiere representar y qué valores lo movilizan. Porque hoy está todo mezclado.
Bueno, hoy se Scioli a decir que es la defensa de los trabajadores frente... Bueno, está bien, pero si nosotros seguimos repitiendo frases, decimos que defendemos a los trabajadores y a los trabajadores le cobramos impuestos a las ganancias. Entonces no tenemos que seguir mintiéndonos con frases hechas. Y yo lo digo con toda franqueza, me parece como incomprensible. Yo lo escuché a Urtubey decir el otro día, que teníamos que hacer un justicialismo competitivo y funcional. Yo la verdad nunca escuché una definición de partido político semejante. Nunca escuché una cosa semejante. ¿Funcional a qué? ¿Funcional a qué? Primer punto. Y la competitividad no se da a partir de que uno se adecua a un mercado de votantes, que es lo que los hace correr detrás de Macri. No es eso. La verdad... Bueno, uno te diría, están leyendo que la sociedad, el péndulo que había llevado el último kirchnerismo hacia la izquierda, ahora fue para el otro lado. Claro, pero están leyendo la demanda de la sociedad. Pero es que yo creo que están leyendo mal. El Frente Renovador también canaliza una demanda. Yo creo que están leyendo mal. Yo creo que lo que pasó es que hubo, con mucha razón, un enojo ciudadano a muchas cosas arbitrarias de Cristina y a muchos desmanejos de la economía en época de Cristina. Y vieron que la alternativa se llamaba Macri. Pero la verdad es que nosotros no podemos correr detrás de eso. Los dirigentes no corren detrás de las encuestas. Se ponen al frente de la gente. Eso es ser dirigente. Ser dirigente no es correr detrás de las ovejas, es ponerse al frente. Eso es ser dirigente. Y la verdad, todo esto a mí me parece patético. Sinceramente, nadie me puede explicar por qué pasa semejante cosa. Si bueno, a ver, de los diputados de la provincia del Norte, supongo que vos lo sabrás mejor que nadie porque estuviste ahí, digamos, y viste los números, no pueden vivir sin la plata de coparticipación porque se les incendian las provincias. Y seguramente. Entonces, seguramente, digo, La Rioja, pero si esto es así... Que lo digan. No, claro, si esto es así, no me vengan a hablar más del diálogo abierto y del mismo trato a todas las provincias, porque esto significa que las provincias que se abren del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, los que se abren las provincias, los diputados y senadores eventualmente, que se abran del Frente para la Victoria, serán compensados en las provincias. La verdad es que ¿Te cabe alguna duda? Pero esto no era lo que le cuestionaban a Cristina. Pero eso explica por qué hubo gobernadores que fueron menemistas, Rolando, dualdistas yo la pregunta y que te hago, la pregunta que te hago, ¿esto no es lo que le cuestionaban a Cristina? Y sí. Y bueno, yo te digo, por lo menos Cristina no tuvo... Yo te diría bienvenido a la Argentina. Pero Cristina, por lo menos, y todo el mundo sabe las enormes diferencias que tengo, y no sé si seguiré teniendo con Cristina, salvo que Cristina cambie mucho. Pero la verdad es que Cristina nunca tuvo el tupé de poner obras públicas en el Ministerio del Interior. Nunca tuvo semejante tupe, porque la verdad eso es de un descaro. Para vos es un mal síntoma. Es un descaro, es una cosa descarada. Eso es decir, voy a hacer política con la plata de la obra pública. O sea, es una carta contra la otra. Bueno, pero es que no hay otra explicación. Por favor, entonces yo digo, a mí me preocupa mucho esto lo aclaramos porque bajo la órbita del Ministerio del Interior, de Rogelio Frigerio, ha quedado la cuestión de la obra pública, que dicho sea de paso está paralizada. Está bien. Con 30.000 despidos recién. Claro, pero yo lo que insisto en decir es, entendamos bien, que el gobierno que decía que no se podía tener de rehenes a las provincias con la obra pública es lo primero que hace. Entonces yo no entiendo, sinceramente, cuál es el progreso, cuál es la revolución de la alegría. No la entiendo, no la entiendo. Y lo digo con pena, porque la verdad es que no quiero que le vaya mal. La verdad no tengo ningún interés. La Argentina está con demasiados problemas como para que más le sumemos estos. Ahora, volviendo al peronismo, el peronismo tiene que darse ese debate, Rolando. No puede seguir el peronismo mintiéndose. El peronismo no puede seguir siendo este partido perverso que corre detrás de los que ganan. No puede seguir siendo eso. Bueno, pero también siempre se dijo que ha sido un partido de poder. Bueno, ganemos, pero ganemos con nuestras banderas y con nuestros valores. Y yo estoy de acuerdo en ayornar al peronismo. Yo no quiero seguir repitiendo más las 20 verdades. Yo quiero poner 3 verdades en el peronismo. ¿Cuál? No robar, no mentir y trabajar para los que menos tienen. Y cumplirlas. Hoy hubo un anuncio de elecciones para mayo. ¿Sí? Esas elecciones adentro del PJ se hicieron una reunión del Consejo del Partido Justicialista. Hay algún grado de discusión sobre si los mandatos están vencidos o no. Pero quien salió de la reunión con nuevo look, barbacanosa, fue Aníbal Fernández. ¿Analiza el rompimiento del bloque? No, no es un tema para estar discutiendo en este momento. No era motivo ni charla de este lugar. No creo, no. Las charlas de este Congreso tenían 2 objetivos bien claros y definidos que se llevaron a la práctica, que eran las convocatorias. Los otros debates que se tienen que dar se darán en el Congreso seguramente. Si el bloque tiene una discusión
no hay que profundizarla, hay que tratar de levantarla para que se resuelva de la mejor manera. No se gana espacios en estos lugares. No quiere presentarse. No lo sé. En principio está abierta la elección para el día 8. Hay que cumplir un cronograma que también se aprobó y que dice cuándo se presentan la lista. Hasta ahí hay tiempo para discutirlo. ¿Pierde poder, digamos? No, el peronismo sigue representando a buena parte de la sociedad argentina y que después de los desaguisados que se están viendo va a representar una parte mucho más importante cuando uno se vaya dando cuenta cómo le reventaron el bolsillo con la devaluación, con tantas políticas cerradas, que no es rara, que es la visión conservadora de derecha, que es la que manifestaron siempre y que la llevan a la práctica en desmedro de los vulnerables, de los pobres, de los que menos tienen. Lo estamos viendo, lo vamos a seguir viendo. Acá parece que hubiera una carrera contra el reloj. Es decir, bueno, apostar a que a Macri le vaya mal para que se le perdonen los errores al último kirchnerismo. Sí, bueno, la verdad es que eso también es una visión miserable de la política. Uno quisiera que a Macri le vaya bien. Yo la verdad es que observo errores en Macri y espero que los corrija, porque no tengo ninguna vocación. Ninguno de nosotros, ni la gente que nos está mirando, gana con los errores de Macri. Ahora, la verdad lo que creo que en política nosotros tenemos que hacer, se trata de crecer, pero no en desmedro de la destrucción del otro, sino tratando de ser superiores, de mejorarlos. ¿Cómo hicieron ustedes para gobernar en el momento del 2003? Porque tampoco tenían mayoría parlamentaria. Era un Congreso súper atomizado. Nosotros no tuvimos parlamento propio hasta el año 2007. En todo el gobierno de Kirchner. ¿Cómo fue ese primer momento? Pero si nos pasamos hablando con el Congreso y se enojaban algunos opositores porque decían que cooptábamos voluntades. Pero la verdad es que era necesario. Lo que en verdad tiene que hacer Macri y su gente es un diálogo franco en el Congreso. Ahora, aquí va a ser... Ahora lo cerraron. Por eso cuando esto es lo que a mí más me indigna. Pero uno puede decir lo cerraron hasta poder chuparse una parte del bloque. Pero yo muchas veces compartí la crítica que decía que Cristina trataba, en función de esa mayoría automática que tenía, al Congreso como una escribanía. Y eso me parecía mal. Pero mucho peor es lo que hace Macri, que ha convertido al Congreso en una entelequia, en algo que no existe, que se mueve por decretos de necesidad y de urgencia, donde aparece un ministro... ¿Pensás que esto se va a poder sostener en el tiempo después del 1 de marzo? Es insostenible. No, y además la justicia le va a empezar a decir que no. Pero escuchar al ministro de Justicia decir, bueno, la verdad es que estas son leyes que salieron con una mayoría que no se justifica. ¿Cómo es eso? Si ningún diputado, ningún senador entró por la ventana, es lo que la gente votó. Y este es el resultado de la votación de la gente, nos guste o no nos guste, quisiéramos tener otras mayorías, yo quisiera que el Frente Renovador tenga muchos más diputados, pero esto es lo que votó la gente. Esto es lo que votó la gente. Me parece que hace falta, en primer lugar, en el caso del gobierno, recuperar alguna capacidad de gestión que me parece que no están teniendo. El desquicio que armaron con los empleados públicos y los despidos no tiene nombre. Han echado gente con 10, 12 años de antigüedad en contratos. No echaron a los del último año. Yo creo que echaron a los que pudieron, no echaron a los planta permanentes, echaron a los que estaban contratados porque era más fácil de echar. Es que en realidad, hace muchos años, por imperio de cosas que hizo Cristina, como fue una ley marco del empleo, hay muchísimos más contratados que empleados, y son empleos que tienen más de 5, 6, 10, 12, 15 años de antigüedad. Echar a esa persona significa tanto como ganarse un juicio millonario en contra del Estado. Decir, no abre caminos a juicio. Pero por supuesto, echaron en el Senado, echaron a cerca de 40 delegados gremiales. Que la indemnización es doble. Pero por eso, ¿quién les enseñó a gobernar así? ¿Cómo gobiernan? No se entiende. Entonces, insisto en este punto, a mí me parece que Macri tiene que dejar de pensar en el efectismo de la medida publicitaria. A mí me pareció maravilloso que consigan 5.000 millones de dólares para acumular reservas. Pero me apenó mucho saber, o intuir, intuir, que los 5.000 millones de dólares me lo dieron los bancos para que se lo paguemos a los holdouts. Es la forma de financiar el pago a los holdouts. Eso me apenó mucho. Por entonces el sentido no era acumular reservas, era pagarle a los holdouts. ¿Te imaginas al Frente Renovador o una parte del Frente Renovador compitiendo en la interna del justicialismo? Yo no sé, yo creo que en este justicialismo no tiene mucho sentido competir, porque es un justicialismo que no debate. Es un justicialismo que no plantea los problemas que tenemos. ¿No va a haber debate? Te lo dije la vez pasada y te lo vuelvo a repetir.
Fue un justicialismo conservador con Luder, neoliberal con Menem, conservador popular con Duhalde, progresista con Kirchner y lamentablemente patético con Cristina, el partido de la obediencia. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos representar? ¿A quiénes decimos representar? ¿Qué valores nos movilizan? ¿Qué compromisos tomamos frente a la gente? Ese es el debate que nos damos. No te vayas porque quiero que me ayudes a entender la cuestión Milagros Sala. Vean lo que está pasando en Jujuy. La líder del movimiento social Tupac Amaru, Milagros Sala, viajó a Punta del Este de vacaciones y un lector de perfil.com la encontró en la sexta fila del recital de Charly García. La militante kirchnerista llegó hasta Uruguay con su marido, el periodista Raúl Noro, sus 2 hijos y otra familiar. Durante el concierto se comieron un pancho y una gaseosa que les costó unos $17 por persona. Milagro es una fanática de Charly García, al igual que su esposo, quien contestó el llamado de perfil.com y describió al show como algo extraordinario. La familia visitaba a un primo en Punta del Este. Cuando se enteraron que Charly tocaría en el exclusivo Hotel Conrad, decidieron ir. Ver el show desde la sexta fila costaba $123, pero Raúl Noro negó haber abonado esa suma. Nosotros pagamos $50, afirmó. La entrada más barata salía $35. Milagros Sala volverá mañana a la Argentina luego de haber hecho un tour por Uruguay que incluyó Piriápolis, Montevideo, La Paloma, La Pedrera, Punta del Este y Maldonado. Claro, este episodio cuando sucedió pasó, digamos, provocó un poco de estupor. ¿Qué hacía Milagros Sala en Punta del Este, no? Y ahora, insisto, yo soy de los que dijo que Milagros Sala no tenía que estar presa por lo menos por la primera causa, que era instigación al tumulto y delito, porque era una causa poco... en la Argentina no está preso ningún jefe de una barra brava, esa acusación sonaba un poco exagerada para dejar preso a alguien. Ahora, por esa le dieron la excarcelación, pero le clavaron otra denuncia que es más compleja, que es malversación de fondos públicos y asociación ilícita. Esa causa se verá, ahí dicen que bueno, que se llevó 29 millones de pesos, que hay obras que están pagadas y no están construidas, pero lo interesante es que ahora se empiezan a ver las muestras del derrame del manejo de la plata de Milagros Sala, que tiene que ver con una casa bastante ostentosa en el centro de Jujuy, pero hoy saltó que tiene una quinta en un lugar bastante, o sea, la quinta mucho más ostentosa, y el detalle un poquito más inexplicable de que cada uno de los hijos tiene sendos Fiat 500 y que ella tiene un auto Smart que, según el hijo, se lo regalaron 15 amigos. Mariano Confalonieri es periodista y estuvo investigando la fortuna Milagros Sala. ¿En qué me equivoqué? No. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien de guita? Estamos bien. Estuve en Jujuy hace 2 semanas a propósito de una cobertura para el diario Perfil. También coincido con vos, Rolando, en el sentido de que la primera causa no era motivo para mantenerla presa. Me parece que le meten esta segunda causa, que es asociación ilícita, para dejarla presa. Sí, hicieron el combo, la mantuvieron con una, cuando le clavaron la otra dijeron, bueno, estas caen. Con lo cual me parece que es bastante polémica su detención, ¿no? Es por lo menos para discutir. Pero a propósito ¿Pero la fortuna está? A propósito de las propiedades, no hay muchos rastros de las propiedades de Milagros Sala. El que empieza a investigarla es el actual gobernador Gerardo Morales en el año 2009, que presenta una denuncia por enriquecimiento ilícito que después amplía como lavado de activos, en la que le atribuye al menos 3 propiedades. La primera es esta que están mostrando acá, que se vio hoy por Big Bang News, que es una casa de 3 pisos, que tiene pileta, que me contaron hoy tiene ascensor. Pileta, lo que me llamó la atención es que las 2 casas tienen pileta con tobogán. Sí. Sí, que es la casa que está a 10 minutos del centro de San Salvador de Jujuy, que estaría valuada en aproximadamente $1 millón de pesos, pero no hay una evaluación certera de las propiedades, insisto, porque el único que ha hecho una denuncia concreta es el gobernador actual, Gerardo Morales. El Carmen, hay que aclarar que es un barrio en esta Jujuy. No es la del Carmen, no. Orlando, esta es la de la que está a 10 minutos del centro de Jujuy. Cuyaya, creo que es. Cuyaya, exactamente. El barrio, sí. En el Carmen tiene otro inmueble que también es bastante ostentoso. La primera evaluación fiscal en el año 2009, estamos hablando de hace 5 años atrás,
evaluación fiscal, insisto, le daba 240.000 pesos, pero lo que me decían hoy fuentes de Jujuy es que los terrenos, ahí solo comprar el terreno sale alrededor de 1 millón de pesos. ¿Y es verdad que construyó una casa y como no le gustó la tiró y construyó otra? Bueno, en ese momento Morales le atribuía la construcción de una casa de alrededor de, no sé, como 600 metros cuadrados, de una evaluación fiscal de 2 millones de pesos, que nunca se terminó. No sé si harás referencia a ese mueble. También le atribuía varios vehículos que en realidad no estaban a nombre de ella, pero sí eran con los que se movía ella, su marido. Incluye un auto Smart. Es un auto, claro, digamos, para los que no lo conocen, un auto así, un chiquitito, el auto Smart claro. Está a nombre de ella desde el año 2012 y los hijos tienen a nombre, cada uno a nombre de ellos, del año 2014, autos Fiat 500. Uno de los hijos dijo que eso era producto de su ahorro como vendedor ambulante. Sí. Atención a los vendedores ambulantes, ya saben, el ahorro es la base de la fortuna. Sí. Sí, sí. Así que, y hoy se conoció también que hizo un sorteo en una Navidad de alrededor de 50 autos para gente de los barrios de la Tupac, que no se sabe bien con qué fondos se compraron esos vehículos. ¿Cómo explicás el fenómeno de Milagros Sala? Milagros Sala fue originalmente una dirigente social importantísima, sin ninguna duda. Y logró un nivel de acompañamiento enorme en Jujuy por lo que ella representaba socialmente. Después, para los que no sepan, chica de la calle, empleada estatal, militante y empieza a armar cooperativas. Exactamente, y la verdad hizo un trabajo inicial muy fuerte. Después todo parece haber degenerado en estas cosas, que uno no está en condiciones de decir si son verdad o mentira porque no las conoce. Lo que sí te puedo decir... los pibes admiten, dicen que tienen un Fiat 500 sello, la hija, y que el auto Smart se lo compraron con una vaquita de 15 amigos a Milagros Sala. La primera pregunta que teníamos que hacernos es si eso es enriquecimiento ilícito. No son funcionarios públicos, no sé si deben serlo o no. Pero el dinero no es público. Bueno, será en todo caso malversación de caudales. O administración fraudulenta. Mirá, yo hace 25 años enseño Derecho Penal, ¿ok? En la Universidad de Buenos Aires. La causa original por la que la tuvieron presa fue vergonzosa. Esta causa, en verdad, es muy difícil de entender. Por lo que nosotros sabemos es que dicen que malversó mucha plata, que tiene muchos autos. Pero la verdad la causa por la que no puede salir escarcelada no es ninguna de esas, es la asociación ilícita. Y no conocemos cuáles son los socios con los que ella se dispuso a cometer delitos determinados. No lo sabemos. Porque no están presos. No están acusados. Ni están acusados. Entonces, ¿cuál es la asociación ilícita? Ella. Entonces, o sea, ¿vos te parece que está floja de papeles? El tribunal está flojo de papeles, que no ha podido encontrar mejor argumento para mantenerla detenida que este. Yo quiero decir una cosa. Los Joclener están en libertad por un caso parecido y están escarcelados. Y no pido que los encarcelen, están correctamente escarcelados. Yo no puedo entender por qué con esa imputación la encarcelan. Y entonces allí me preocupa mucho, porque me parece que esta detención tiene más el propósito de domesticar al crítico que el de hacer justicia. Deshacerse de un rival político, probablemente. Probablemente. Eso es domesticarlo. Sí. Eso es domesticarlo. Pero ¿por qué, digamos, supongamos que sea verdad esta lógica, ¿no? ¿Por qué hay algo en el cual es tan frecuente que los tipos que manejan guita terminen con casas inexplicables, autos inexplicables? Porque hay un problema de valores, hay un problema de... Y esto va para sindicalistas, para políticos, para todos, para Jaime, para todos. Hay un problema de valores. Que están acompañados por conductas personales. Hay un problema de controles del Estado que no funcionan. Hay un problema de discrecionalidad que hay que acotar severamente. Hay que acotarlo, porque cuando uno le deja a un funcionario un marco de discrecionalidad para hacer cualquier cosa, como por ejemplo entregar semejante cantidad de plata a cooperativas y después no controlar si las obras se hacen o no, todo eso favorece estas cosas. Ahora, Alberto, también el problema que existe, por lo que parece, es que el Estado delega en terceros, en privados, digamos, obligaciones del Estado. Por ejemplo, ¿esto no era el gobierno de Fellner, digamos, que había delegado? No, por ejemplo delegar en cooperativas obligaciones del Estado como hacer viviendas. Como pero la pregunta es, el Estado, pero Mariano, el Estado nunca hace viviendas. Se la da a la constructora de Macri, a la constructora de Calcaterra, a la constructora de Caputo o a las cooperativas.
Allí no es un problema pero de cuando Estado. se la dan a una empresa privada, se hace con una licitación. Con un concurso, eso es verdad. Se supone que esta gente no tiene fines de lucro y por eso lo reciben en forma directa. Igual quiero aclarar... Eso igual, si eso ha ocurrido. Por eso yo no descarto que el delito haya existido. Lo que digo es que el Que delito... por ahora está floja de papeles. Pero digo, aunque el delito haya existido, no hay motivo para encarcelarla. Puede seguirse el juicio con ella en libertad. ¿Qué es lo que va a pasar con Milagro Sala? ¿Cómo lo ves? No, hoy leía un artículo que decía que probablemente quede en libertad, quizá por lo que dice Alberto Fernández, que es que la causa está muy floja de papeles. Lo que yo quería aclarar es que yo tuve la oportunidad de ir a Jujuy, de ver los barrios de Milagro Sala y realmente son bastante impresionantes. Lo que quiero decir es que Están construidos. Morales dice que faltan construir cosas que ya están pagadas. Digamos, probablemente hubo un manejo muy discrecional del dinero por este sistema que mencionaba Alberto, pero sí es cierto que a la gente pobre de Jujuy le llegaron muchas cosas. Eso es verdad también. Muchachos, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Mientras tanto, sigue el debate económico. ¿Por qué? Porque empiezan a sentirse y a anunciarse los paros estatales, los bancarios, y la cuestión de la inflación, que era una de las cosas fundamentales por las cuales lo votaron a Macri, no le están encontrando la vuelta. Véanlo. Cuando empezaron a decir que iban a dejarle el precio de tal cosa al mercado, que iban a dejar el tipo de cambio librado a la fuerza ciega de la oferta y la demanda, cuando empezaron a decir que un montón de decisiones que antes tomaba el Estado eran distorsiones, y que entonces había, y empiezan esas palabras que son viejas, no son ningún invento ni de Durán Barba, ni de Macri, son muy viejas, esta idea de sincerar las variables, rebalancear la economía, volver a los equilibrios. Esa idea de que lo que anda bien es el mercado, porque se rige por leyes que llevan a la eficiencia, a la perfección, leyes sacrosantas, es un verso para entregarle el manejo de las principales variables de la economía a unos pocos grupos económicos que terminan definiendo con un solo interés, con un solo objetivo, que no es para reprocharles, porque son empresas privadas, que es maximizar su rentabilidad. Bueno, pues si no lo recuerdan, es Axel Kicillof. Ahora ya no usa saco y corbata, sino que usa saco y camisa, no usaba corbata, sino que ahora de remera sigue siendo diputado. Y este es, ojo, porque la figura de Kicillof ha sido una de las más criticadas hoy en el debate interno de los diputados del Partido Justicialista. Pero ahora vamos a hablar de economía, porque una de las cosas que yo les decía recién es la cuestión de la inflación. ¿Qué pasa que la inflación no frena? Algunos dicen, bueno, es lo que quedó de la emisión y del envión que venía el kirchnerismo. ¿Está haciendo lo correcto el gobierno de Macri para frenar la inflación? El propio Alfonso Pratgay dijo, fui a comprar un kilo de asado y me sacudieron 140 mangos el kilo de asado. Le voy a preguntar a Ricardo López Murphy, que es economista, y que, digamos, que sí se preocupa por la inflación. ¿Está haciendo lo correcto el gobierno? Bueno, yo creo que se recibió una situación muy desequilibrada. Con un enorme déficit, con una enorme expansión monetaria y con ventas de cambio futuro que generaban una explosión hacia adelante. Creo, en mi interpretación, que el gobierno debió haber hecho un inventario de eso, explicar eso con cuidado y las consecuencias que eso iba a tener. Eso no se hizo. En realidad el gobierno ha tratado de ir desarmando, por la razón que fuera, probablemente el argumento sea... ¿El gradualismo? No, yo no creo en eso. Yo creo que ellos tuvieron el temor de que hubiera pánico. Es decir, que cuando la gente se enterara la verdadera situación, hubiera una crisis de confianza que los afectara también a él. ¿Esa crisis de confianza no se manifiesta en que se sigan comprando 50 millones de dólares por día? No, pero en este momento el Banco Central no está vendiendo ni... Es decir, el Banco Central se ha retirado de esa operación. Lo que es cierto que hay desequilibrios muy profundos. Yo creo que la sociedad no ha reparado, y creo, la exposición del ministro Pratgay, a mi modo de ver, hizo una versión que yo la hubiera hecho de otra manera. A ver, o sea, el déficit que... ¿Hubieras hecho una versión peor? No, yo hubiera puesto los números sobre la mesa.
que todavía no están. Pero vos sabés que los números se pueden leer y presentar de una manera más o menos dramática. No, porque ahora está los números que el ministro presentó, quiero para que los pongamos todos sobre la mesa. Él dijo, he recibido 7 puntos del producto de déficit. Eso es sin contar los intereses. Además tengo 2 puntos más en el Banco Central y tengo 2 puntos más en la tesorería. Tengo 11. Esto está por explotar. Entonces eso había que corregirlo. Ganara Macri, ganara Scioli, eso había que corregirlo. Como había que corregir la crisis de reservas que teníamos, como había que corregir los desequilibrios que tenemos en el sector externo para reponer exportaciones, devolver impulso inversor. Y por supuesto que esa operación es y va a ser muy compleja. Estamos en ese proceso. Omar Playini es diputado nacional, secretario general del Sindicato de Canillitas. Las medidas para los trabajadores no están llegando. Esta es una de las quejas de ustedes, ¿no? No hubo una sola. Algunos dicen no les atienden el teléfono, otros las medidas para los trabajadores llegan, Ganancia no llega y encima hay despidos. No hubo una sola medida en favor de los trabajadores. Al contrario, estos 50 días de gobierno, toda la transferencia de recursos fue al sector de los que más tiene. Y comenzamos con despidos, con esta cuestión de que son ñoqui y son militantes, se despidió al voleo, lo cual hubo miles de despedidos. Casos como recién se comentaba en el Congreso, una de las barbaridades que hicieron, despedir personas discapacitadas. Yo tengo 2 personas a través de un programa del propio Congreso que colaboran en mi oficina y las despidieron. Les llegó... ¿La reincorporaron? Sí, las reincorporaron, porque cuando se dieron cuenta de la barbaridad que hicieron... Que sea la propia Gabriela Michetti, digo, que siendo ella misma, estando en silla de ruedas, termine despidiendo discapacitados... Es tremendo. Pasó en La Plata 4.500... municipales, que lo despidió el intendente Julio Garro, y así en un montón de organismos. Pero no solamente fue el despido, sino que fue la represión. Espera, vamos a la represión después. Sí. Pero coincidís con mi análisis que despidieron a los que pudieron, no a los que querían. O sea, despidieron a los que pudieron porque despidieron a los que contrataron. Como no podían despedir al planta permanente, despidieron a los que podían por contrato. A ver, yo creo que sin distinguir si eran buenos o malos empleados. Yo creo que este gobierno tiene una concepción, que es achicar los empleados públicos y el gasto público a través del gasto social de los empleados públicos. Yo creo que esa concepción la tiene porque incluso... ¿Pero es tanta guita realmente? A ver, yo vengo siguiendo a un economista, no es mi especialidad, que es José Esper. José Esper, hace poco en un reportaje con Longobardi a la mañana, ¿qué dijo? Que el gobierno de Macri, al poco asumir Macri, el gobierno de Macri no podía caer en el gradualismo que había caído Alfredo Martínez de Oz y Felipe Domingo Cavallo, que tenía que tomar medidas contundentes, entre otras, que había en el Estado 1 millón de trabajadores que sobraban y que el dólar no podía estar al valor que le habían salido con el cepo, sino que tenía que ir a 18 o 20 pesos. Los corrió por derecha. Ahora, ¿a qué se debe el despido que ha hecho este gobierno, ni bien comenzó la gestión? ¿Es realmente, representa un ahorro para el déficit fiscal, para esos 11 puntos que vos calculás, el recorte de empleados, o es más una cuestión de símbolo que de ahorro real? El número que ha ocurrido hasta ahora no es un número relevante, grande de personal. En ahorro vos calculás... Yo ahí haría un debate, yo creo que el país necesita un debate franco sobre esta cuestión. Yo pondría las plantas de personal que había en el año 2000, cuando a mí me tocó ejercer, y las que hay hoy. En cada ministerio, en cada... ¿Se sabe eso? Absolutamente. ¿La sabes vos? Absolutamente. ¿Te la puedo preguntar? Es un número extravagante, el crecimiento que hubo en empleo entre el año 2000 y el año 2016. Es un número extravagante. ¿No acompaña el crecimiento de la economía? Para nada. La población, los servicios del Estado habrán crecido, la gente que hay que atender, 20% de la población del 2000 al 2016, el empleo creció 70%. Entonces, ahí hay un tema. Ahora, ¿cómo se resuelve ese tema? Esa es la discusión. Con el costo social, digamos. No, bueno, porque detrás de cada gente que uno despide, hay alguien que se queda sin laburo. Eso está claro. El problema ¿es verdad lo que yo digo o no es verdad? Ese es el primer problema. Pongámoslo del 2000. El 2000 no era un gobierno chico el que teníamos. Nosotros tenemos... ¿Cuál es el problema que yo veo verdadero en la Argentina? Nosotros tenemos poco empleo formal productivo. Chile tiene 40% de su población empleada productivamente que paga impuestos.
Cuando uno genera empleo en el sector privado, genera empleo, salario, ganancias, inversiones, pero genera una cosa que es maravillosa, impuestos. Nosotros tenemos, comparando con Chile, en vez de 40% de la gente empleada... ¿Por qué genera impuestos? Ahí me perdí. ¿Por qué? Porque la producción paga impuestos. Vos pagás sí, impuestos, sí, claro, yo pago impuestos, el empresario paga impuestos. O sea, además de todo lo que produce un bien social extraordinario que es que mantiene a los otros. Cosas que hay que mantener. Ahora, la comparación que yo quiero hacer es, Chile tiene 40% de eso, nosotros tenemos 18%. ¿Qué es lo que hay fuera de eso? Bueno, es muy simple, hay dos cosas. Hay empleo informal. Y muchos planes. Mucho empleo informal y mucho empleo público. Eso es lo que hay, en diferencia con Chile. Para poner un caso bien simple, ese tema no lo teníamos en el año 2000. Artemio López es analista político. ¿Por qué Macri no está encontrando la vuelta para la inflación si era su propia consigna de campaña? Bueno, provocó una mega devaluación que difícilmente tenga que ver con un programa antiinflacionario. No, yo creo que Macri no es que no encuentra la vuelta. ¿Podía ser otra cosa? Sí, podía ser otra cosa. De hecho, durante mucho tiempo el gobierno anterior hizo otra cosa cuando todos los que hoy acompañan al proceso de Macri pregonaban la devaluación como la única salida durante todo el año 2015. También tenía inflación. Con una devaluación de 42% inicial es difícil que vaya a lograr niveles de inflacionarios aceptables. Por otro lado, yo creo que hay un cambio de perspectiva y un cambio de modelo neto con respecto a la visión que tenía el gobierno anterior. Ya no es que se esté equivocando, está tomando decisiones de política económica hacia otro lugar. Probablemente Ricardo en eso va a poder caracterizarlo mejor, cercano al pensamiento que tiene Ricardo, probablemente con matices, pero es evidente que está apartándose del modelo económico. Obvio, o sea, acá no hay ningún error. Pero el cambio del modelo económico... el impacto que tiene sobre el empleo y sobre los sectores vulnerables también es una decisión de política económica. Hay un ajuste en esa dirección, no son errores. En la lógica del propio modelo económico de Macri, que va y fue, y por esto lo votan, el corazón de su crítica iba a la inflación. Bueno, está bien. El corazón de su crítica iba a la inflación, pero efectivamente cuando toma decisiones de política económica, el corazón de su crítica no es más la inflación y el corazón de su crítica es, a mi juicio, aunque no lo diga, la transferencia de ingresos hacia los sectores populares que había producido el anterior modelo. En particular, al modelo de Macri le molesta el nivel de salario medio que tiene la Argentina medido en dólares y sobre eso van. Por eso me extraña que un sector importante del movimiento obrero no observe cuál es el objetivo del gobierno de Macri, sobre todo sobre los salarios. Me parece que es una decisión y la está llevando adelante. Antes de ir a los salarios, ¿cómo explicás que, por ejemplo, digamos, 5 grandes grupos económicos americanos que coinciden y seguramente apoyan el modelo que está promoviendo Macri en el futuro, son los 5 grandes formadores de precios y han aumentado un 40% en 2 meses? Sí. O sea, ni ellos creen en esto o es una pulseada... No es un problema de creencia, es un problema de intereses. Macri no está haciendo ninguna política destinada a limitar el interés corporativo de los sectores, más allá de declamarlo. ¿Quién va a decir aumenten los precios? Nadie. No conozco a nadie que sepa en el gobierno y dice, miren, yo lo que quiero es que aumenten los precios y confiscar salarios. Eso no lo dice nadie. En nombre de que los precios no aumenten, lo que uno toma son políticas para que los precios sigan aumentando. ¿Tiene otra concepción de la inflación Macri? ¿Alcanza con la del dólar a 14, 15? ¿O hay desconfianza en los sectores formadores de precios de que va a venir una devaluación mayor y por eso se están cubriendo? Faltan 2 elementos de juicio en toda esta discusión. Primero es que del 2011 en adelante se produjo un fuerte deterioro, un cepo, caída de los términos de intercambio. Eso ha afectado a América del Sur. Países bien administrados como Chile, como Perú, como Colombia están sufriendo. Países, a mi criterio, mal administrados como Brasil y Argentina están sufriendo más. Hay países pésimamente administrados están al borde del canibalismo como Venezuela. O sea, donde hubo una administración mala, insistir en esta locura termina en el canibalismo. La situación de Venezuela es desesperante, desesperante. Y la verdad que no lo digo como crítica, lo digo, por Dios, reaccionen, dense cuenta que eso es un camino de catástrofe. No, que va al borde de la guerra civil. Pero va a la desaparición. O sea, han llevado las cosas a un extremo que han destruido todo. Entonces, segundo punto, el rumbo que nosotros veníamos era insostenible.
Nos habíamos comido las reservas internacionales, nos habíamos endeudado a más no poder en el sistema financiero y en el exterior. Habíamos vendido a futuro 17.000 millones de dólares sin tener los dólares. O sea, vendieron los dólares de este año. No solo del año pasado, no solo de la reserva, no solo nos dejaron sin nada, sino que además vendieron los dólares futuro. Y a todo eso, agreguémosle que la situación de tensión en la que te concluyó la transmisión de gobierno era límite. Yo creo que hubiera ganado Scioli, hubiera ganado Macri, había que hacer una corrección muy fuerte que quiero que seamos conscientes, no solo está acá, porque Dilma Rousseff no está corrigiendo porque se volvió loca, es el mismo gobierno y está en una corrección brutal porque no tiene espacio. Y una devaluación que llevó al 80%. Entonces yo digo, cuida, ahí viene un punto que quiero hacer con precisión porque es la pregunta de inflación anterior que tiene que ver con el tipo de cambio. Brasil ha devaluado espectacularmente respecto a nosotros. 80 y pico llevaba la cuenta si yo tomo el tipo de cambio que tenía Cristina, en el año 2011 me da 16, 17 pesos de hoy. O sea, el tipo de cambio del periodo kirchnerista fue mucho más alto que este. Pero hay alguna manera de que Lo que pasa es que lo atrasaron bestialmente al final. Si uno mira para atrás, no tenían este tipo de cambio. ¿Hay alguna manera de que no lo paguen los trabajadores? No, yo creo que este es un modelo de libre mercado, es claro. O sea, lo que está es la crisis mundial del capitalismo. Esto es lo que hay que decir, es la crisis mundial que tiene el capitalismo. Yo lo veo cada vez mejor, ¿eh? La paga, yo veo que le daba bárbaro al capitalismo. ¿A quién? A un 1% de la humanidad que concentra el 50% de la riqueza, le va fantástico. El resto, 99%, que repartimos el 50%, estamos como estamos. Entonces está claro esto de la crisis del capitalismo. ¿Por qué bajan los commodities? ¿Por qué se baja el precio de la soja, del petróleo? ¿A quién perjudica eso? ¿A Estados Unidos, a Europa? No, al contrario. A los países como Venezuela, como Ecuador, como Argentina. Esto es clarísimo. ¿Y quién va a pagar el costo ese? Los trabajadores. Al contrario, nosotros cuando nos endeudamos, fue el primer enfrentamiento que se le hizo al mundo capitalista. Y lo pagás. El error del gobierno anterior, y yo soy un convencido que no ganó Cambiemos, perdimos nosotros, perdió el Frente para la Victoria, por las propias contradicciones internas. El error del gobierno anterior fue cuando quiebra con el movimiento obrero, que era el que podía sostener darle el apoyo popular, porque es estratégico los trabajadores en esto, porque somos los que producimos la riqueza. Usted recuerde que yo decía en aquel tiempo, cuando se crecía tasas del 8 y 9%, ¿por qué no se crea más empleo privado? ¿Sabe por qué? Porque los empresarios son voraces. Si usted tiene un amigo empresario generoso, preséntemelo porque no lo conozco. En aquel momento yo decía, si hay 2 turnos, ¿por qué no generan 3? Si hay uno, ¿por qué no generan 2? ¿Por qué no mantenemos el poder adquisitivo? Eso lo decía Dan Smith. Dan Smith decía, esperemos eso. Niveles de reserva, Ricardo, los niveles de reserva en Argentina, el gobierno asumió que eran 27.000 millones cuando inició, acaba de informar el Banco Central que tiene 30 más, había reserva. Con respecto al nivel de empleo público, la verdad que está en la media de la región, no hay más empleo público en Argentina que en otros países. Les pido un break, porque tengo una historia. La evolución salarial durante el kirchnerismo, solo entre el 2003 y el 2013 creció el salario medio el 71%, por eso van todas las críticas de la ortodoxia económica estaban centradas en la valorización en dólares del salario en Argentina, que era muy alta. Con este salario no puede crecer ni Argentina va a tener inversiones. Esa es la concepción que mueve al gobierno. Brasil. Bueno, Brasil ha hecho todo lo que marcaban las consultoras, las calificadoras de arriba. Le bajaron el grado de inversión y tiene récord de desempleo, el mismo del 2007. Sí, y Dilma en cualquier momento se va. Y 9 puntos de imagen Dilma. El crimen Pero, no paga. Vamos a hacer una cosa. Yo me comprometo. Quiero hacer un punto que cortita evita. porque tengo una historia. El precio del petróleo no cae por una conspiración. Cae porque hubo cambios tecnológicos. Y el precio de la soja. El precio de la soja. Es insolayable ese dato. No, pero lógico. Pero ¿por qué Venezuela se especializó nada más que en hacer petróleo? Está bien, bueno, pero es una porque discusión es una estupidez. Más, yo digo, en Argentina la cosa no se hizo tan mal acá como en Venezuela, eso estamos de acuerdo. En Venezuela sí es un desastre. Un desastre. ¿Cuánto la tecnología va a reemplazar la mano de obra, la robotización? Yo les prometo que la seguimos. Ese es un tema los próximos 20 años. Ese es un tema complejo. La robotización Esta es la historia. Es un tema que vale la pena. ¿Que vos vivís con tu mamá? ¿Con tu papá o quién? ¿Qué? Mamá, padrastro y 2 hermanitos. ¿Tu padrastro y tu mamá? ¿Y 2 hermanitos más tienen?
¿Sos más chiquito? Sí. ¿Y por qué te escapaste? No llores, papito, no llores. Tranquilo. ¿Qué les pegaba? ¿Con qué? Primera vez con palo. ¿Quién te pegó? ¿Por qué vos ensuciaste la sábana? Solamente por correr la casa. Ah, por correr acá. ¿Ustedes de dónde son? ¿Tu mamá de dónde es? ¿De Bolivia? ¿Ustedes son argentinos? ¿Quién te pegaba más, tu mamá o tu papá? ¿O tu padrastro? Son dos. Los dos te pegaban. Bueno, ahora estamos viendo para que vengan a buscarlos, llevarlos a un lugar donde puedan estar con niños, ¿sí? Para que puedan estar cuidados, ¿sabes? No tengas miedo. ¿Y siempre te pegaba o la primera vez que te pegaron? La crónica pelada dice que dos hermanos de Longchamps perdidos aparecieron en la Villa 31. Son esos dos hermanos que aparecen en este video que ustedes acaban de ver. Quien grabó ese video es Juan Romero, es un referente de la Villa 31, yo lo conozco bien hace muchos años. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Esos dos pibes habían vivido en algún momento en la Villa 31 por un problema familiar, se van, pero terminan en la Villa 31 cercanos, ahora él nos va a contar los detalles, a la droga, nenes. Entonces, ¿cuántas historias habrá como esta? De pibes que por un conflicto social van a la calle y después terminan fumando pasta base, inhalando cocaína o tomando cualquier barbaridad. En el interín, ¿dónde está el Estado a la hora de encontrar un pibe y rescatarlo? Porque Juan Romero no es el Estado, ¿eh? Es un señor militante que tiene un comedor. Juan, ¿cómo lo rescataste a estos chicos? Mira, quería, digamos, aunque sea breve, quiero que me cuentes qué pasó. Sí, primero te voy a agradecer un montón a la Policía Federal, a Sección 46, al oficial Alvarenga, que una forma de proceder impresionante, rapidísimo. También tengo que destacar el gobierno de la ciudad, la verdad, un desastre. Empezamos a las 11, tomé intervención a las 11 de la noche. ¿Sabés qué hora salieron los chicos de mi casa? A las 4 de la mañana. Tardaron 4 horas en ir a buscarlos. Consejo del menor. ¿Qué derechos? ¿De qué derecho me estás hablando? ¿Sabés qué me dicen? No, a la Villa 31 no podés ingresar. Llamalo al abogado. Llamo al abogado a la unidad jurídica que tiene Consejo de Menor, apagado fuera de área de cobertura. ¿Y eso que vos estás? Y trabajo con eso. Trabajo con eso. Llamo a la línea 108. No, a la Villa 31 no intervengo. Si tengo un caso específico dentro de la villa, claro. Tampoco... ¿Dónde va? No, ¿Cómo los encontrás? Bueno, en el momento que estábamos terminando de grabar cosas para la radio, despido a parte de los pibes y viene un pibe y me dice, mira, tengo ahí dos chicos que están durmiendo. ¿A dónde? ¿Qué edad tienen? 11 y 9. ¿Sabés qué? Yo, la verdad te digo, todos los días vemos cosas. Eso me impactó. Entonces yo agarro, le dije, bueno, dámelo. Estaban durmiendo entre medio de unas mantas terribles. Un lugar terrible que está también en parte del video donde yo estuve durmiendo. ¿Sabés que me avergüenzo como persona, te juro? Me avergüenzo porque el Estado que debe estar al servicio de esas criaturas, 3 días que no estaban comiendo esos chicos. Entonces yo podrían haber terminado en cualquiera. No, menos mal, te digo, menos mal. No porque sea yo, pero la historia es que puede haber, porque hay muchas personas que trabajan en la parte social y qué sé yo, que los pudimos agarrar a tiempo. ¿Qué está en una ranchada antes de pegarse a la droga? Estaba en una ranchada donde se fuma paco, se juntan los borrachos, todo. Eran 2 niños. 2 niños. ¿Vos podés creer que yo será que crié a mi hijo dentro de todo el mundo en la villa, pero los protegí siempre? Yo a mi hijo mayor lo llevé hasta los 14 años de la escuela, ¿no? Pero me partió el alma verlo al de 9 años. Pobrecito. Y después cuando vos empezás a hablar, que ellos estaban comiendo, yo les preparé el café con leche y tenían frío, pantalones cortos,
Yo hoy le escuché al papá, al padrastro, pero no me convence. ¿Sabe qué, Rolando? Gracias que me das este micrófono, porque me gustaría de que se investigue. Yo no culpo, ojo, yo no culpo, pero que se investigue si es cierto. Marca a los chicos a bien el cuerpo. Juan, muchas gracias por venir. Felicitaciones por tu laburo. No, y por haber rescatado a estos pibes. Gracias. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.